Ya. Áreas de historia, geografía y ciencias sociales. Objetivo de hoy día para que anoten, fecha 4 de mayo, perdón, de 2021. Objetivo el pensamiento ilustrado. Y abajito le ponen trabajo con el módulo número 1, actividad 2. Eso lo voy a dejar un minuto ahí para que lo copien y luego comenzamos a trabajar con la actividad 2 del módulo número 1 de historia. Vamos escribiendo. Entonces, objetivo, el pensamiento ilustrado. Cortito el objetivo y luego trabajo con el módulo número 1, actividad 2. Y escriban la fecha, ¿cierto? 4 de mayo del 2021. Voy a dar unos últimos minutos. Jesús Sáenz levantó la mano. Profe, tenemos que tener el módulo de historia ahora. Sí, se supone que cada clase ustedes ya debiesen tener el módulo y haber trabajado la actividad. Para eso es, no para irla desarrollando en este momento, es para ir despejando dudas, complementando, y si algo no lo entendió, contestarlo y preguntarlo en este momento, ¿ya? Entonces va a dar los últimos 30 segundos. Objetivo, el pensamiento ilustrado. Trabajo con el módulo número 1, actividad 2. Fecha, 4 de mayo del año 2021. Les recuerdo que la clase luego yo la subo en estos días a la plataforma para quienes se queden atrasados, quieran repasar o no entendieron algo, la puedan ver las veces que quieran, pausar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Voy a seguir, ¿ya? El objetivo era cortito para que lo escribieran. Y seguimos entonces, estamos trabajando con el módulo número 1, ¿cierto? De Historia, Geografía y Ciencias Sociales de este año académico 2021, de acuerdo a la priorización curricular que yo les expliqué, ¿cierto? En la primera clase, que era la priorización. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto. En la clase anterior, vimos lo que era el absolutismo, ¿ya? Que si no entendemos lo que es el absolutismo, no vamos a entender por qué surgió la ilustración, ¿cierto? Y el absolutismo, ¿ya? O la aspiración de por qué surgió la ilustración era para construir un modelo social que fuera más justo al absolutismo, defendiendo por ello la libertad del pensamiento y la religión, y estas ideas contrastaban con el modelo político y social del antiguo régimen que predominó en Europa durante los siglos XVI y XVIII. Los siglos XVI estamos hablando del año 1500 al año 1700, ¿ya? Dicho modelo se caracterizó por la concentración del poder en la figura del rey, ¿ya? Tenemos que ubicarnos que en este contexto histórico existían reyes, y estos reyes, como lo dice el absolutismo, tenían el poder absoluto, es decir, tenían los tres poderes del Estado que recaían en él, ¿ya? Hacer las leyes, juzgar las leyes y administrar el gobierno, o sea, las hacían todas, por así decirlo de algún modo. Dicho modelo se caracterizó por la concentración del poder en la figura del rey, quien controlaba todos los aspectos relativos al gobierno, como la promulgación de leyes, el cobro de impuestos, etc. Además, prevalecía una organización social dividida en estamentos, que esta era otra cosa que era injusta porque existían los estamentos, en que el clero y la nobleza contaban con privilegios, mientras el tercer estado, compuesto fundamentalmente por burgueses y campesinos, pagaban impuestos y no gozaban de privilegio. Entonces, por así decirlo, existían tres clases sociales, ¿ya? Que estaba el rey, la nobleza, el clero, que era el tema de la iglesia, y abajito de todo al final estaba, ¿cierto?, los burgueses y campesinos. Los burgueses eran aquellos que tenían dinero económico por tener negocio, y los campesinos, lógicamente, son los que trabajan el campo. Entonces, tenemos que ubicarnos en ese contexto histórico, ¿ya? Que nosotros, por ejemplo, si somos campesinos, nos levantamos todo el día temprano, trabajamos, no sé, cosechamos, sembramos las frutillas, las cosechamos, a eso nos dedicamos. Luego de eso estaba la gente de la iglesia y luego estaba el rey. Pero nosotros no teníamos ningún poder para hacer leyes, pedir la palabra, y ni podíamos pensar distinto a lo que nos decían. Si nos decían que las frutillas crecían más porque teníamos que rezar todos los días y no lo hacíamos, no era porque había una enfermedad en la frutilla, porque faltaba fertilizante, etcétera, sino que era porque no habíamos rezado lo mejor, lo suficiente. Por lo tanto, nosotros nos iba mal porque teníamos que tener mayor fe. Y por ejemplo, no sé, un día vendíamos 10.000 pesos en frutilla y teníamos que dar 1.000 pesos en impuesto al rey. Pero otro día el rey se levantaba de malas ganas y decía: hoy día de hoy quiero que me paguen 5.000 pesos de impuesto por frutilla. Entonces ahora yo vendo 10.000 y tengo que pagarle 5.000 al rey. Y si no me gustaba eso, no tenía a quién darle
decirle no hay juzgado, no hay jueces, no hay policías, porque el rey es el que manda. Entonces, si al rey se le ocurría subir los impuestos, era justo porque él era el que tenía todo el poder. Y luego de esto, en la clase anterior vimos lo que era el poder judicial. ¿Ya? Y vimos, perdón, la división de los poderes del Estado. Entonces, ¿quién se acuerda en cómo se dividían los poderes del Estado? ¿Cuántos eran los poderes del Estado? Vamos levantándonos. Josefa. Los poderes del Estado eran tres: Ya, ¿me los pueden nombrar? Bien. Judicial, legislativo y absolutista. No, poder No. judicial. Me equivoqué. Sí. Ejecutivo. Ese sí, ya. Entonces tenemos poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Muchas gracias, Josefa. Vamos a ir acá anotando. Josefa, ¿su apellido, Josefa? Canales. Ya, Josefa, aquí yo voy anotando los que van participando. Ya. ¿Alguien me puede decir quién es el que encabeza, cierto, está a cargo del poder ejecutivo? Felipe. El presidente de la República de Chile. Ya, muy bien, Felipe Quintana. Brian Vega, ¿me puedes decir quién está a cargo del poder legislativo? Está representado por el Congreso Nacional, integrado por el senador de la República y la Cámara de Diputados. Muchas gracias, muy bien, Vega. Y Martina Jara, que está con la mano levantadita ahí, el poder judicial. La Corte Suprema de la Justicia. Ya, muchas gracias, muy bien. Ya, y nosotros la clase pasada vimos esta imagen, ¿cierto? En la cual decía Estado de Chile, lo que es el Estado, ¿cierto? Que es el territorio que se organiza bajo el mismo gobierno, es decir, el Estado de Chile donde vivimos todos, y los poderes del Estado, ¿cierto? Se dividían en tres, como bien lo dijeron: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. El presidente de la República es el que está a cargo del poder ejecutivo, pero no solamente es él, ¿ya? Porque él, por ejemplo, si necesita saber qué pasa en Arica, no tiene que viajar a Arica y decir, oh, ¿qué pasará aquí en Arica? Me voy a quedar todo el día para conocer cuál es la realidad de Arica y después, no sé, se va a la región del Maule y vive una semana. Para eso, él delega funciones, ¿ya? El presidente de la República cuenta con ¿quiénes? Con ministros de Estado. Por ejemplo, quiere saber cómo están las cosas en la salud, la vacunación, cómo va, llama al ministro de Salud, ¿ya? No va él y se mete a los hospitales a ver cómo está la cosa. Él gobierna desde arriba, pero nombra ministros: ministro de Salud, ministro de Educación, ministro de Deporte, etc. Luego, en las regiones, para saber cómo está la región, por ejemplo, del Maule, llama al intendente del Maule y le pregunta cómo está la situación en la región. Ahora, si él quiere saber cómo está la situación, por ejemplo, ya no en la región del Maule, sino que en la provincia de Cauquenes, ¿cierto? Cómo están las cosas en Peyúgue, cómo está en Chanco, cómo está en Cauquenes, que pertenecen a la provincia de Cauquenes, ¿cierto? ¿A quién llama? Al gobernador, ¿ya? Que son los representantes del presidente, pero a pequeña escala, en las regiones y en las provincias, ¿ya? ¿Y cuál es la función del Poder Ejecutivo? Es gobernar y administrar el país, administra el dinero que recibe Chile, ya sea por impuestos, la venta del cobre, ¿cierto? Tiene que administrar este dinero para dividirlo en las distintas necesidades del pueblo, no de ellos, no del político ni de lo que necesita el presidente, sino de lo que necesitamos nosotros: mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar los espacios abiertos para hacer deporte, las calles, las autopistas, etc. Después tenemos el poder legislativo, que como bien dijo un compañero, ¿cierto? Estaba integrado por el Congreso Nacional, y en Chile este Congreso Nacional es bicameral, que significa dos cámaras, una que es de senadores, que cuenta con 43 personas, o sea, 43 senadores, y Cámara de Diputados. Ahora, todas estas autoridades son elegidas democráticamente en votación. Ahora, ¿por qué dos cámaras? Porque cuando uno discute un asunto, un tema, es mejor tener mayor cantidad de opiniones para que todos podamos tratar de buscar lo que sea mejor para el bien común. Entonces, en la Cámara de Senadores llega una ley y se tienen que poner de acuerdo 43 senadores. Una vez que se puso de acuerdo la gran mayoría, aprueban algunos artículos, no sé, por ejemplo, dijeron, ya este año aprobemos que todos los niños de Chile reciban el mismo texto escolar. Ya, entonces la Cámara de Senadores dicen, sí, estamos de acuerdo, pero los niños que tienen más plata, que reciban un mejor texto escolar, aquellos que estudian en mejores colegios, porque tienen que irles mejor.
y eso pasa a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados se tienen que poner de acuerdo 155 personas, más complicado todavía. Y ellos dicen, ¿sabe? Estamos de acuerdo con los senadores que todos los niños de Chile tengan el mismo libro, pero no estamos de acuerdo que los más ricos tengan mejores libros. Tienen que tener los mismos libros los niños ricos como los niños pobres, los niños de clase media, etc. Y al final sale una ley más justa. Se supone que para eso existen estas dos cámaras. ¿Y cuál es la función de ellos? Es elaborar, discutir y aprobar leyes para el beneficio, vuelvo a repetir, de nosotros, de la gente, del bien común, del pueblo. Y por último está el Poder Judicial. Y la Corte Suprema, como bien dijo una compañera, ya son la Corte Suprema, la de apelaciones, los juzgados más pequeños de justicia, por lo tanto, los abogados, fiscales, jueces son los que componen el Poder Judicial. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Velar que se cumpla la ley, es decir, aplicar las leyes e impartir justicia. Si alguien no cumple las leyes que hicieron los legisladores, es decir, diputados y senadores, tiene que haber una sanción. Si la ley dice que no hay que robar y alguien roba, tiene que tener una sanción, si irá a la cárcel, después de devolver, tendrá una multa si es una infracción de velocidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Hay dudas hasta este momento? Porque eso es lo que pasamos en la clase anterior, estamos repasando. ¿Nada? No, profe. No, nada. profesor. Ya, vamos a seguir. No, profe. Entonces, ahora empezamos con el trabajo de la actividad 2 del módulo. Y decía que teníamos que trabajar en... Espérame un poquito. Ahí sí. Entonces, el pensamiento ilustrado dice, realiza una lectura comprensiva al sumario de la página 138 y 139 de tu texto escolar y posteriormente completa lo que se pide, ¿ya? La página 138 la leímos en la clase anterior, ¿ya? Por lo tanto, no la vamos a volver a leer en este momento. Y luego venía la primera actividad, ¿ya? La letra A de la actividad 2, ¿cierto? Que observe y lee las siguientes fuentes de la página 139 y luego clasifíquelas según su origen, ¿ya? Que puede ser primaria o secundaria, y luego según su naturaleza. La naturaleza, como lo vimos en la primera clase, podía ser de naturaleza escrita, iconográfica, material u oral, según corresponda. Entonces, yo aquí voy a preguntar, a ver si alguien que no haya participado. Josefa también participó, Martina también participó. Yo voy a preguntar a cualquiera de la lista si no hay nadie más que levante la mano, porque la idea es que participen todos, no siempre los mismos, que yo ya sé que hicieron su tarea y por eso en todas las clases van teniendo puntos extras por participar. A ver, voy a nombrar a ver quién está presente aquí. Don Francisco Orellana, que la semana pasada se metió tardecito a la clase. Don Francisco Orellana, ¿está por ahí? Sí, profe, lo escucho mal, pero sí. Ya. Vamos a ver, Francisco. ¿Ves la fuente A, cierto? Que está Sí. aquí en el computador, ya que también está en Sí. tu página 139 del libro. Ya, la primera pregunta es, ¿esta fuente es primaria o es secundaria? ¿Te acuerdas de lo que significa que una fuente sea primaria o sea secundaria? No. Ya, la fuente primaria es la que está hecha en la época histórica que ocurrió, valga la redundancia, en el hecho histórico. Y una fuente secundaria es cuando está hecha después de que pasó el hecho histórico. Nosotros estamos hablando ahora de la época de la Ilustración y el absolutismo que corresponde al siglo XV y XVIII, es decir, estamos entre los años 1500 a los 1799. Hasta ahí dura el siglo XVIII. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es mirar la fecha. ¿Estamos dentro de los años que te acabo de nombrar, desde el 1500 al 1799? No. ¿Qué año hay ahí, Francisco? 1764 y 1766. Ya, entonces, ¿estaríamos dentro del 1500 hasta el 1799? ¿1500 a 1799? ¿Estamos dentro de esa franja histórica? 1500 al 1799. Tenemos todo este rango histórico, desde el año 1500 hasta el año 1799. ¿Está dentro de eso? Sí, ¿cierto? Por lo tanto, Sí. al estar en el rango histórico, se transforma en una fuente ¿de qué tipo?
Primaria. Primaria. Ya, Francisco. Eso es lo que te tiene que quedar claro. Señor Felipe Quintana, ya vamos a ir participando con los que están levantando la mano. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, Jeremy. Ahí lo acabamos de mutear y se acabó el boche. Ya, señor Felipe Quintana y luego señorita Martina Jara. Señor Felipe Quintana, ¿me puedes decir a qué tipo de corresponde esta fuente histórica según su naturaleza, escrita, iconográfica, material u oral? Iconográfica, Perdón, profe. Bien, Felipe, iconográfica. Jesús Sáez, si no me equivoco, está ahí levantando la mano. ¿Está Jesús? Sí, profe. Ya, Jesús, la fuente B, ¿a qué tipo de fuente corresponde? Según su naturaleza. Versiones que- Les recuerdo, Según la ¿no? naturaleza de fuente escrita o textual. Ya, bien. Según su naturaleza, fuente escrita o textual. Bien, Jesús. Señorita Martino, usted había levantado la mano. Según su origen, ¿ya? ¿Es primaria o secundaria, señorita Martina Jara? ¿Secundaria? Correcto. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la fecha, dice que es de 1997, Siete. que no tiene nada que ver al siglo XVIII ni siglo XV, estamos hablando del siglo XX, ¿ya? Del 1900. Ya, muy bien, Martín. Entonces, tenemos fuente A, que es una fuente histórica primaria, y aparte de eso es iconográfica, y la fuente B, que es un tipo de fuente secundaria y fuente escrita. Ahora, si yo me voy a las imágenes o a lo que dice la fuente, yo puedo ver que en la primera fuente hay unos niños observando una especie de planetario, planeta, y hay unas órbitas. Entonces, dice que aquí está un filósofo y que está dando una lección sobre el planetario en una mesa. Quiere decir que ellos estaban enseñando ciencias. Recuerden que en esta época todavía se creía, ¿ya?, que la Tierra era cuadrada para algunos, que el Sol, ¿cierto?, giraba alrededor de la Tierra, que la Tierra era el centro del universo, ¿ya?, que se llamaban teorías geocentristas, que la Tierra era el centro del universo y el Sol y todos los planetas giraban alrededor de nosotros, cosa que estaban errados. Otros creían que la Tierra era cuadrada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miraban el horizonte y al ver el horizonte yo veo una línea recta horizontal, entonces creían que si ellos seguían en barco para allá, llegaban a un precipicio y hasta ahí llegaban, ¿ya? Entonces estamos hablando de esa época. No existía mucha ciencia, existían solamente explicaciones religiosas. Para todo las cosas había una explicación que era mágica o era religiosa, no era a través de la ciencia ni la razón. Por algo aquí en la fuente B, por ejemplo, dice: un individualismo secular, racionalismo y progresivo dominaba el pensamiento ilustrado. Su objetivo principal era liberar al individuo de las cadenas que le oprimían. ¿Cuáles eran las cadenas? El tradicionalismo ignorante de la Edad Media, que todavía proyectaba sus sombras sobre el mundo. ¿Qué es lo que le acabo de decir? ¿Cuál era esa sombra de ignorancia? Era decir que la Tierra era el centro de todo, ¿ya?, que todo era hecho, todo tenía una explicación mágica o tenía una explicación a través de la fe religiosa, que no existía la ciencia, por ejemplo, para hacer algo, no existía el método científico para explicar algo. La superstición de la iglesia, la irracionalidad que dividía a los hombres en una jerarquía de clase alta, ¿ya? Existían las clases sociales, y según donde uno naciera, era su futuro, ¿ya? Si yo era un hijo de un pescador, yo no podía ser un príncipe, no podía ser abogado, no podía ser algo mejor, porque si yo nacía hijo de un pescador, mi futuro era ser pescador, el oficio de mi padre se heredaba. Si alguien era herrero y tenía que hacer herraduras para los caballos, toda su vida iba a hacer herraduras para su caballo, o para los caballos de los demás. Y si una persona nacía conde, le tocó la suerte de ser hijo de un noble, su futuro era ser noble. Así era la cuna, se dice en esta época, la cuna te daba tu futuro, te designaba como persona. Si tú nacías, lamentablemente, te tocaba nacer en un pesebre, ¿cierto?, donde la persona estaba encargado de las caballerizas, cuidar a los caballos, ese era tu futuro, seguir el empleo de tu padre. Independiente de que tú aprendieras otras cosas, no podías optar más cosas porque habías nacido ahí. Y si nacías, por lo tanto, no sé, te tocaba la gran suerte de ser el hijo del rey, tu futuro era ser el próximo rey, una vez que falleciera el rey, porque tú eres el príncipe. O sea, habías
nacido por lo que se decía en cuna de oro, ¿ya? Y en esta época es que estamos hablando, ¿ya? Donde no había igualdad, ¿ya? No había libertad. Muy bien los que pudieron clasificar las fuentes. Luego de eso, venía otra pregunta que era, ¿cuáles fueron las principales características del pensamiento ilustrado? ¿Alguien me puede decir cuáles eran las principales características, o deme una característica o propuesta del pensamiento ilustrado? Todo esto salía en la página. Ya, a ver, Jesús, ¿sabes? Una característica fue la promoción del libre pensamiento Bien, muy y bien. la separación de los poderes. Muy bien, excelente. ¿Ya? Una de las ideas que ahí dio dos su compañero era el libre pensamiento. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el libre pensamiento? A pensar libremente en lo que yo quisiera, ¿ya? Por ejemplo, no había libertad de religión. Si yo no creía en la religión en el país que yo había nacido, me la imponía. Porque no había otra religión, no había libertad, ¿ya? No había libertad ni siquiera de pensar distinto. Si a mí me decían en una clase, por ejemplo, que la Tierra era cuadrada, yo no podía decir, pero ¿y será redonda si hicieron un viaje? No, usted está equivocado, la Tierra es cuadrada y ese es el pensamiento correcto. No hay otro paradigma que exista, no hay nada más que cree al mundo, que sea Dios, y las ideas que nosotros tenemos son las ideas correctas, independiente si usted cree que es otra. ¿Ya? Eso era en cuanto al pensamiento. Otra idea de la ilustración que alguien me pueda decir. Ya su compañero Jesús dio dos ideas. ¿Qué otra idea viene aparte de la separación de los poderes del Estado? Es decir, no darle la autoridad máxima a una sola persona. ¿Ya? Jesús de nuevo levantó la mano. Parece que el único que hizo la tarea. A ver, Jesús. Don Jesús, ¿sabes? La soberanía popular. Correcto, muy bien. La soberanía popular se refiere a que el poder salga desde el pueblo. ¿Y cómo se logra una soberanía popular? A través de la votación. ¿Ya? Nosotros hoy en día tenemos una soberanía popular porque es el pueblo el que legitima a las autoridades a través del voto. Por ejemplo, si nosotros elegimos como presidente de curso a Jesús Sáez, ¿ya? Pero después no nos gusta, el otro año tenemos la opción de no volver a votar por él. Ahora, si volvemos a votar por la misma persona que nos trató mal, no hizo bien las cosas, no sé, robó dinero, la culpa no es del gobernante, es de nosotros que no votamos bien o ni siquiera nos interesa ir a votar y dejamos que salga cualquier autoridad independiente de las capacidades y la moralidad que él tenga. ¿Ya? Esas son algunas ideas. ¿De dónde podían sacar ustedes estas respuestas? Del sumario. Si yo leo acá, dice: la Ilustración fue un movimiento político intelectual que se difundió en Europa, ¿cierto?, en el siglo XVIII, heredad del humanismo y la revolución científica del siglo XVII. ¿Promovió qué cosa? Acá hay alguna idea: tolerancia, igualdad, libertad, justicia y el uso de la razón como principal instrumento humano para generar conocimiento. ¿Ya? Recuerden que el clero, es decir, la religión, tenía mucho poder. Don Felipe, dígame. Felipe Quintana. Usted levantó su mano. Ya la bajó. Seguimos entonces. Entonces quede cierto que el uso de la razón como el principal instrumento humano para generar el conocimiento, libertad y crítica. La difusión de este pensamiento fue favorecido por algunos otros factores como la imprenta, las artes, la literatura. ¿Cuál es otra idea? Aquí sale, decía textual: con sus planteamientos movimiento ilustrado situaba al ser humano en el centro de la nueva forma de pensar, fundada en la razón, la ciencia y la cultura laica. ¿Qué quiere decir laica? Libre de la religión. Esto significó criticar y abandonar las explicaciones religiosas para los distintos fenómenos o temas tratados, lo cual se conoce como proceso de secularización, que era el proceso de separar las ideas religiosas de las ideas de la razón. Y el racionalismo permitió el desarrollo de la ciencia. Se creó el método científico, por ejemplo, la filosofía, que es la madre de la ciencia, el arte, el pensamiento crítico y el método científico. Además, fue fundamental para el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento como el materialismo, el deísmo, el ateísmo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos que la Ilustración influyó a separar las ideas religiosas, a separar el poder de una sola persona, ¿ya? A
mayor igualdad. Josefa, dígame. Profesor, ¿y está preguntando por esa pregunta? Ahora voy a comenzar cuál era la principal característica, Sí. pero del pensamiento político de la Ilustración. Ya. ¿Ya? Ahora vamos con esa. ¿Usted tiene esa respuesta? Sí, Ya, démela. Compártela con nosotros. ya. Liberar el individuo de las cadenas que oprimían al tradicionalismo ignorante de la Edad Media. ¿Ya? Es una... Sí, liberar al ser humano, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguna otra idea de los pensamientos políticos? ¿O solamente tiene hasta ahí su respuesta? Yo la tengo hasta ahí nomás, profesor. Ya, ¿hay alguien? Bien, no sé, está bien, no le he dicho que está mal. ¿Hay alguien que quiera complementar aún más la respuesta de su compañera Josefa? Ya, entonces vamos a donde salía parte de la respuesta, que era que el pensamiento político ilustrado, ¿cierto?, se caracterizó por la defensa y promoción del libre pensamiento, ¿ya? La separación de los poderes de Estado, la soberanía popular, como dijo, y los ilustrados, ¿ya?, querían la existencia de los ciudadanos libres e iguales, ¿ya? Y una mayor participación de lo mismo en la división de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, el desarrollo, ¿cierto?, de la libertad política y social, y además de un orden constitucional. Que era una constitucional, es la ley fundamental, ¿ya? Es la ley prima, por así decirlo, en la que regula todas las otras leyes del país, tienen que estar de acuerdo a la Constitución. Si la Constitución dice que hay que respetar la vida, entonces no podríamos tener, por ejemplo, la pena de muerte, porque iría en contra de la Constitución, ¿ya? Y ellos establecieron esto, porque acuérdense que antes de que la Ilustración, es decir, en esto, ellos eran como los rebeldes de la época, ya empezaron a pensar distinto, empezaron a ser más científicos, a decir, ¿por qué existen las plantas? ¿Por qué hay clorofila? ¿Por qué el sol sale por un lado, se esconde por el otro? ¿Por qué cuando miramos al cielo vemos como que si las estrellas se movieran, nos movemos nosotros, se moverá el universo, habrá más planetas? ¿Ya? ¿Por qué existe el día y la noche? Se empezaron a cuestionar muchas cosas que antes no se cuestionaban, que antes uno iba a la misa, ¿ya? Y nos explicaban todo a través de la religión, y eso era lo que existía. Si a alguien se le ocurría que la Tierra era cuadrada y que no se podía ir más allá, o no se podía ir a otros países por el mar porque nos íbamos a caer a un acantilado, eso es lo que existía y nadie lo podía refutar porque era la ley. Y quien tenía todo el poder era solamente el rey. Si a él se le ocurría subir los impuestos, subía los impuestos. Si él quería tener pena de muerte, por ejemplo, en su reino, había pena de muerte. Si él quería irse a guerra con otro estado, no le preguntaba a las demás gente, ¿saben? Nos vamos a ir a guerra, ¿están de acuerdo? ¿Alguien quiere ir al ejército? No. Él decía, nos vamos a poner en guerra contra este otro estado, de otro país. Por ejemplo, no sé, si fuera el rey de Curanipe, él dijera, nos vamos a ir mañana a guerra contra Chanco, y así que necesito que todos los niños que sean mayores de 12 años vayan al ejército a luchar. Y si se oponen, a la cárcel. Ah, pero es que yo no quiero quedarme en la casa cuidando a mi hermanito. Da lo mismo, si usted no tiene derecho a opinar. En esa época no existía el derecho a opinión. Es que yo pienso esto, pienso distinto. No, usted no piensa distinto, usted no piensa. Usted está equivocado. O usted no tiene ni siquiera derecho a hablar. Así era la vida. Entonces la Ilustración vino a arreglar eso. Introdujo la semilla de cuestionarse el mundo como era. Y que nos llegó hasta hoy en día, porque recuerden que nosotros fuimos conquistados por un país europeo, España, que está en Europa, es donde nació la Ilustración. Por lo tanto, todos estos ideales de Europa llegaron aquí, y hoy día nosotros tenemos constitución, una república, la división de los poderes, tenemos derecho a voto, derecho a opinión, a pensar libre, a libertad de cultos, podemos ser de la religión católica, evangélica, budista, de la religión que queramos. Podemos pensar distinto, quiero ser vegano, vegetariano, o un asadito. Nadie me puede cuestionar a mí si a mí me gusta la carne y me gusta comer asado, o al revés, si yo no quiero comer nada de origen animal, ¿ya? Y eso es la clase de hoy día. Espero que para la próxima hayan trabajado en su módulo 3. Felicito a todos los que participaron en el día de hoy. Se nota que el día de hoy por lo menos ya habían trabajado más en su módulo, ¿ya? Si no hay duda o consulta, nos despedimos, y si alguien tiene duda o alguna otra consulta, en la página web está mi WhatsApp y mi correo electrónico, ¿ya? Y revisen que ya subí una nueva actividad de música, ¿ya?
Adiós, niños, que estén todos bien. Cuídense mucho. Nos estamos viendo la Chao, próxima profe. semana. profe. Chao, profesor. Si me escucha, Chao, que profe. tengan un buen día. Chao. Chao. Igual a ustedes que tengan muy buen día. Tenga un Chao, buen día. cuídense.